Este ya fue. Honorable Asamblea, nuestro siguiente asunto a desahogar es la discusión del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Juan Ramón de la Fuente Ramírez como secretario de Relaciones Exteriores. Dicho dictamen fue recibido y publicado a las 6:15 de ayer, 8 de octubre, y está disponible en la Gaceta del Senado y en el monitor de sus escaños. Sin embargo, como es de su conocimiento, el numeral 1 del artículo 193 del Reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la que son puestos a debate y votación. Para este caso particular, les recuerdo que el Pleno aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política el pasado 24 de septiembre, en cuyo resolutivo tercero establece que este día debería ponerse a consideración de la Asamblea este dictamen. En consecuencia, para estar en condiciones de cumplir con el citado acuerdo, voy a solicitar a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza a dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda la Secretaría. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, presidente. En consecuencia, procedamos al desahogo del dictamen. Como ya comenté, el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta y está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de lectura solo a su parte resolutiva. Con gusto, presidente. Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Juan Ramón de la Fuente Ramírez como secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, presidente. Se concede el uso de la palabra al senador Alejandro Murat Hinojosa para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado hasta por 10 minutos. Solicitamos, por favor, a todo el público asistente si va a hacer silencio para la participación del senador Alejandro Murat. Sí, pedimos a la Asamblea ocupar sus lugares y ayudarnos poniendo atención a la presentación del dictamen. Adelante, senador Alejandro Murat Hinojosa. Con el permiso de esta presidencia, compañera y compañeros senadores y senadoras, hago uso de la voz para proponer a ustedes la ratificación del doctor Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México a propuesta de la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ayer, 8 de octubre, después de escuchar y evaluar exhaustivamente en la comparecencia su plan de trabajo, quienes integramos esta Comisión de Relaciones Exteriores, arribamos a la conclusión de que el doctor de la Fuente no solo tiene una idea y un plan claro en materia de política exterior, sino que además
posee todas las credenciales y el prestigio requerido para el buen desempeño de la alta responsabilidad para la que ha sido propuesto. Son estos tiempos de retos importantes a nivel geopolítico en el mundo y momentos desafiantes para la región. Y se espera mucho de México. Y es que México ha brillado siempre con luz propia en el concierto de las naciones. Nos hemos distinguido por nuestra tradición diplomática y por las aportaciones fecundas de nuestras mejores mujeres y nuestros mejores hombres a las relaciones internacionales. Benito Juárez, Matías Romero, Amalia González del Castillo y Genaro Estrada nos siguen representando ante el mundo como el modelo de nación respetuosa del derecho ajeno, defensora de la libre autodeterminación de los pueblos, promotora de la solución pacífica de las controversias y de la no injerencia en los asuntos que corresponde a las propias naciones decidir. Por ello, el cargo de secretario de Relaciones Exteriores en México es de la mayor relevancia, porque se encarga no solamente de ejecutar las políticas públicas en la materia, sino también de salvaguardar el prestigio y la tradición diplomática que ha distinguido a México a través de los siglos. El canciller, ¿qué necesita? Por supuesto, además de una sólida formación técnica, un prolijo conocimiento de nuestra historia y un profundo amor a México, una serie de virtudes y cualidades personales que le hagan un digno representante de México ante el mundo. Y Juan Ramón de la Fuente los tiene, no solamente por su trayectoria y su perfil, porque en cada momento de su historia profesional ha dado resultados. Lo hizo como científico e intelectual, teniendo más de 20 honoris causa de universidades latinoamericanas y europeas. Lo hizo como rector de la Universidad Autónoma de México. Lo hizo también como secretario de Salud. Y en su última gran responsabilidad, también lo llevó a cabo como embajador de México ante las Naciones Unidas, en donde tuvo la gran oportunidad y reconocimiento de encabezar el Consejo de Seguridad. Pero hoy lo que nos ocupa en este recinto, amigas y amigos, tiene que ver con el plan de trabajo que hoy nos presenta. Y este plan es claro y pertinente. Actuar siempre con base en nuestros principios constitucionales de autodeterminación, de no intervención, de solución pacífica de controversias y respeto a los derechos humanos. Proyectar clara y firmemente la imagen de México en el mundo, defendiendo siempre a nuestra soberanía y a nuestros intereses. Modernizar y diversificar nuestra diplomacia, con especial atención a la incorporación de nuevas generaciones de mujeres, porque como se ha dicho, hoy en México presidenta se escribe con A y claramente requerimos paridad en el servicio exterior. Al mismo tiempo que se reconozca y aproveche la experiencia de quienes han dedicado su vida al servicio exterior mexicano. Fortalecer en equipo con este Senado de la República la presencia de México
en foros multilaterales para llevar nuestra diplomacia a nuevas alturas. Y muy importante, revitalizar el Instituto Matías Romero, que es nuestra academia diplomática y el semillero de nuevas generaciones de diplomáticos y diplomáticas. Escuchamos con beneplácito en la comparecencia que el doctor de la Fuente buscará proyectar el humanismo mexicano en nuestra política exterior, situando a las personas en el centro de todas las acciones. Y eso es importante porque la misión de la Secretaría es la defensa de la soberanía y de los intereses de México y nuestros connacionales en el extranjero. Con ese espíritu se ha creado la Coordinación General de Consulados para fortalecer los servicios consulares con un enfoque comunitario, pero especialmente hoy apoyado en tecnología de avanzada. Esto permitirá tener el primer repositorio de información de todos nuestros paisanos, reconociendo que México también es un territorio extraterritorial. Y por supuesto, mover y dejar atrás esas burocracias que poco resolvían de manera eficiente los problemas de nuestros connacionales. Nos compartió también que se actualizarán programas como el de vinculación y atención integral para la mujer, BAIM, el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, CIAM, y el Programa de Asistencia Legal, PALE, esenciales para la protección de nuestros compatriotas. Para América del Norte, el doctor de la Fuente tiene clara la prioridad de fortalecer los lazos con Estados Unidos y Canadá, buscando soluciones innovadoras a realidades desafiantes como el tráfico de armas, reconociendo que hoy en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos está por resolverse este problema que tanto ha lacerado a las familias mexicanas. Por supuesto también la migración, pero entendiéndolo hoy como un fenómeno de movilidad y entendiendo que México es el único estado que es un estado de origen, de tránsito y de retorno. Y por supuesto el comercio, entendiendo que México y por supuesto la relación trilateral debe de seguir siendo el bloque económico más importante a nivel mundial. El tratado comercial entre nuestros países, TEMEC, seguirá siendo decisivo y el Senado de la República tendrá un papel fundamental en la revisión de cualquier modificación al acuerdo. Para América Latina y el Caribe, el plan es fortalecer la integración regional, donde esta buena parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestras tradiciones y de los pueblos que son hermanos nuestros, que es una gran oportunidad y también implica responsabilidades importantes como los retos de movilidad humana. En Asia-Pacífico, una región con un crecimiento económico impresionante, se buscará consolidar las relaciones y maximizar oportunidades comerciales y científicas también a través de la relación Asia-Pacífico. Y en las relaciones con Europa seguirán siendo prioridad, pero especialmente hoy tenemos la gran oportunidad de actualizar el convenio y acuerdo internacional que tenemos con la Unión Europea, buscando siempre maximizar el potencial de nuestras relaciones. En África nos enfocaremos en el diálogo político con países claves y en Medio Oriente, México, haciendo uso de su prestigio, seguirá impulsando acciones que pacifiquen a la región. Señoras y señores senadores, podemos tener plena confianza de que en el doctor Juan Ramón de la Fuente tendremos a un extraordinario secretario de Relaciones Exteriores,
y junto con su equipo asumirá esta responsabilidad con profesionalismo y siempre en beneficio de México. Por ello, es que los invito a votar a favor de su ratificación, pensando en el bien de México y en la preservación de lo mejor de nuestra tradición y herencia diplomática. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Murat. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, quienes acuden por invitación del senador Agustín Dorantes Lambarri. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones y esperamos que su visita sea fructífera para su formación profesional. Sean bienvenidos y bienvenidas a este recinto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del propio reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 5 minutos cada uno. Pido a las oradoras, oradores, ser respetuosos del tiempo de intervención. Tiene la palabra la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Con su venia, presidente, compañeras, compañeros senadores, amigos de los medios de comunicación y de manera particular, bienvenidos a los estudiantes, las estudiantes que nos acompañan, que nos visitan el día de hoy. Muchas gracias por su visita. Quiero referirme a este dictamen reconociendo, como todos ustedes saben, que una de las facultades más importantes, quizá la más importante que se le confiere a este Senado de la República, es justamente la que tenemos de designar de manera exclusiva a quien tenga la responsabilidad de llevar las relaciones exteriores de nuestro país. La designación del canciller es una tarea exclusiva de este Senado de la República. Por eso saludamos con gusto la presencia que en unos minutos más estaremos teniendo del doctor Juan Ramón de la Fuente, que es, lo hemos dicho, una persona en la que reconocemos capacidades amplias, una persona a quien le reconocemos un trabajo importante, no solo en el servicio público, yo diría un trabajo al servicio de México. En lo personal, tuve la oportunidad de conocer al doctor de la Fuente en su etapa como rector de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, y por eso puedo afirmar sin lugar a dudas que es una persona que estará dispuesta a trabajar en beneficio de nuestro país. Las relaciones exteriores de un país son fundamentales para el avance del mismo. Por ello, compañeras, compañeros, estamos obligados a reconocer, como lo hemos dicho, que las relaciones exteriores, las relaciones internacionales del pasado gobierno, el gobierno que acaba de concluir, no fueron exactamente su principal activo, para decirlo en buenos términos, no fue su gran virtud. Desde el inexplicable silencio que guardaron ante el tan cuestionado proceso electoral de Venezuela, hasta esta ruptura de relaciones que el gobierno de Ecuador nos notificó, argumentando una serie de intervenciones impertinentes, declaraciones impertinentes de parte de nuestro gobierno. Así fue como lo calificó el gobierno de Ecuador.
¿Y qué decir de las reiteradas pausas, declaratorias de pausas de parte de nuestro gobierno? Una figura que, por cierto, no solo no existe en el derecho internacional, sino que abiertamente contraviene lo establecido en el artículo 89 de nuestra Constitución. La lista sería todavía de varios temas que habría que considerar, por los cuales creemos que hay que trabajar para recomponer las relaciones internacionales de nuestro país. Hay que trabajar para reposicionarnos en el ideario mundial. Tenemos hacia adelante también retos importantes. Viene ese emplazamiento que tenemos para el 2026, donde tendremos que revisar uno de los tratados económicos más importantes que tenemos en nuestro país, el TECMEC, y hay que prepararse para cualquier escenario. Es muy importante el trabajo que podamos hacer en esta tarea. Hay que dar seguimiento a esas demandas que han sido hasta el momento afortunadas, esas demandas contra las armas, todo este proceso que hemos denunciado de cómo llegan armas de Estados Unidos a México, y que estas demandas, hasta donde conocemos, han ido por buen camino. Hay que darle seguimiento a toda esta tarea. En fin, yo en obvio de tiempo lo que diría es que es muy importante el reconocer que hay que reconstruir puentes, hay que reposicionar la imagen de México en el mundo, y que confiamos sin duda en las capacidades del doctor de la Fuente, como lo hemos dicho en nuestro grupo parlamentario, para que él pueda llevar a buen puerto todas estas tareas. Por ello, ya lo dijimos el día de ayer en comisiones, lo reiteramos ante este pleno, en Movimiento Ciudadano le otorgamos el voto de confianza al doctor de la Fuente para que con su trabajo, sus buenos oficios, sus capacidades, pueda reconstruir la imagen de México en el mundo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Barrales Magdaleno. Además, le agradezco su respeto al tiempo otorgado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista me han pedido una modificación, así es que tiene el uso de la palabra la senadora Karen Castrejón Trujillo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta sesión, con gran compromiso, pero sobre todo en cumplimiento de lo que mandata la Constitución, tenemos a consideración el dictamen por el cual se propone la ratificación del ciudadano Juan Ramón de la Fuente como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Permítanme compartir algo que todos ustedes ya saben. La trayectoria profesional del ciudadano Juan Ramón de la Fuente es vasta y ejemplar. Ha sido médico cirujano de formación, con una maestría en ciencias. Se ha desempeñado como consultante de diversos hospitales en los Estados Unidos y en México, además de haber sido médico titular en el Instituto Nacional de la Nutrición y jefe de la Clínica de Estudios Especiales del Instituto Mexicano de Psiquiatría. A ello se suma su experiencia como investigador en el país, en Estados Unidos y en España. En la academia fue director de la Facultad de Medicina y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ello, pues no es de sorprender que se haya hecho acreedor a múltiples reconocimientos, destacando más de una decena de doctorados honoris causa por diversas universidades en América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Además, haber sido secretario de Salud durante el periodo de 1994 a 1999. En el sexenio de la Cuarta Transformación, el ciudadano Juan Ramón de la Fuente se desempeñó como embajador extraordinario y plenipotenciario como representante permanente de los Estados Unidos mexicanos ante la Organización de las Naciones Unidas, cargo en el que tuvo un papel por demás importante, entre otros, por decir,
el acceso equitativo a las vacunas durante la pandemia por COVID-19, en la que de manera mundial pues fuimos afectados, y porque durante su encargo México pues formó parte como miembro electo del Consejo de Seguridad de la ONU e incluso durante un mes lo presidió. Durante la presidencia de México se organizaron 3 eventos insignia. El primero sobre corrupción, hubo uno más de desigualdad y conflictos armados, el segundo sobre tráfico y desvío de armas pequeñas y ligeras, y el tercero sobre diplomacia preventiva en la agenda de paz y seguridad. También destaca la iniciativa del ciudadano Juan Ramón de la Fuente de presentar en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución sobre protección de salud mental. Compañeras y compañeros, segura estoy que coincidirán conmigo en que la trayectoria del ciudadano Juan Ramón de la Fuente es encomiable y además, como se indica en el dictamen que ha sido puesto a nuestra consideración, cumple con los requisitos para ocupar este cargo. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México emitirá voto a favor por la ratificación para desempeñarse como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora bien, permítanme referirme nada más a unos puntos que el Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos por demás importantes para la política exterior mexicana de este segundo piso de la Cuarta Transformación, y a los que además la presidenta Claudia Sheinbaum se ha referido en su presentación de los 100 puntos y pasos para esta transformación. El primero, que es relativo a la defensa de nuestros connacionales en el exterior. Como sabemos, en la administración que concluyó, se logró evitar que los mexicanos fueran sentenciados a la pena capital. Y en ese sentido, hacemos votos para que ese récord se mantenga y que los consulados de México den una atención integral y digna a nuestros hermanos que se encuentran fuera del país o que regresen a este. El segundo aspecto es el de la agenda global y el papel que México debe desempeñar. Y a este respecto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde le reiteramos todo el respaldo al ciudadano Juan Ramón de la Fuente para que durante su encargo posicione a nuestro país como un líder regional, abierto al diálogo y dispuesto en todo momento a ofrecer sus buenos oficios en pro de la paz. Asimismo, para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en acuerdos internacionales, ambientales, pero también en aquellos relativos a la infancia, a la adolescencia, a las mujeres, a las personas con capacidades diferentes, la ciberseguridad, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, los derechos humanos entre todos y entre otros temas. Confiamos en que las labores del ciudadano Juan Ramón de la Fuente al frente de la Cancillería sean fructíferas y exitosas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Castrejón Trujillo. Tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polemski-Wurwitz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Gracias, queridísimo presidente. Durante toda su historia, México ha destacado por su política exterior, basada en principios como la autodeterminación, la no intervención, el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, el multilateralismo. Siempre acompañado del diálogo y la cooperación. Ante la adversidad, México es fraterno y solidario. Desde el exilio español durante la Guerra Civil, en la década de 1930, miles de españoles encontraron refugio y hogar en México. El país ha acogido a refugiados de distintos lugares: Chile, Argentina, Uruguay
durante la dictadura militar en América Latina en los tristes años de los 70s y los 80s. México ha sido un refugio para figuras prominentes, para ciudadanos que necesitaban escapar de situaciones de represión, reafirmando su compromiso con los derechos humanos y la solidaridad internacional. México es un ejemplo de fraternidad y lo seguirá siendo. Lo que ha sido posible gracias a la gran labor y trayectoria que realizan las personas que integran el Servicio Exterior mexicano. Hoy tenemos la responsabilidad y el gran gusto de aprobar el dictamen que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal, nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum, a favor del ciudadano Juan Ramón de la Fuente Ramírez como secretario de Relaciones Exteriores. Destacado médico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que posee el grado de doctor honoris causa, escúchese bien, de 20 diferentes universidades de México y el extranjero. Más allá de los logros académicos, lo que distingue al doctor Juan Ramón de la Fuente es que es un gran conciliador, una persona que privilegia el diálogo por encima de los conflictos, elementos indispensables para su nueva labor y que además siempre lo han distinguido en forma importante. Segura estoy que en su papel como secretario de Relaciones Exteriores continuará enalteciendo los valores del humanismo mexicano que se establecieron por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el sexenio pasado. Los retos no serán sencillos, pero para él sí lo serán. En los últimos años se fortaleció la relación de amistad en condiciones de igualdad, así como la dinámica de colaboración como aliados estratégicos con Estados Unidos de América, y se trabajó con todos los países en una base de respeto y colaboración. Con Estados Unidos, país donde la población mexicana se conforma de aproximadamente 40 millones de personas y cuya contribución económica, cultural y social es enriquecedora para los Estados Unidos, pero donde los derechos humanos y el trato hacia las personas migrantes es inhumano. Por lo que se tendrá que seguir trabajando por y para nuestros connacionales. También se seguirá trabajando, estoy segura, para luchar por ese flagelo que implica el que tantas armas lleguen a México en una forma tan injusta y aberrante. México es de los pocos países del mundo donde encontramos las 5 etapas del ciclo migratorio. Es origen, es tránsito, es destino y es retorno. Por lo que se requieren fortalecer las herramientas de política pública para enfrentar estos retos. México ha sido un ferviente defensor de la integración política de América Latina y el Caribe. A través de las organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Organización de Estados Americanos, la OEA, México ha promovido el diálogo y la cooperación entre los países de la región, por lo que hacemos votos para seguir contribuyendo a una América para los americanos, todos los americanos, donde se fortalezcan las relaciones con los países de la región y se trabaje de manera conjunta por los derechos humanos. Como lo he mencionado, el doctor Juan Ramón de la Fuente ha trabajado y él ha mencionado, la migración no es un fenómeno para gestionar. Terminar, senadora. Y aprovecho, es un problema para resolver, y no un problema para resolver.
Querido doctor Juan Ramón de la Fuente, como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, celebro la designación que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum como próximo secretario de Relaciones Exteriores. Y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, le reafirmamos nuestro respaldo y le ofrecemos trabajar coordinadamente para cumplir los objetivos marcados en su encomienda. El voto del PT, por supuesto que es a favor de nuestro próximo canciller de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Polensky-Gurwitz. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de la mesa directiva, honorable asamblea, compañeras y compañeros senadores, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hoy apoya el nombramiento del doctor Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores. Este respaldo se fundamenta en su trayectoria y en la necesidad de construir un diálogo institucional y de cooperación que fortalezca la política exterior de México, particularmente en un contexto internacional desafiante. El doctor de la Fuente ha acumulado una experiencia relevante en el ámbito diplomático, especialmente durante su gestión como embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Su conocimiento del multilateralismo y su trabajo en defensa de los intereses de México en foros internacionales le brindan una perspectiva que puede ser útil en la gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde el PRI, creemos que su perfil ofrece la posibilidad de una interlocución abierta y respetuosa entre el Senado y la Cancillería, lo cual es esencial para abordar con seriedad los desafíos de la agenda internacional de nuestro país. No obstante, queremos dejar en claro que nuestro respaldo no es incondicional. La política exterior de México enfrenta temas críticos que requieren un enfoque estratégico y coordinado, y el Senado de la República jugará un papel fundamental en la supervisión y análisis de las decisiones que tome la Secretaría de Relaciones Exteriores. La relación con Estados Unidos, la gestión de la política migratoria y la defensa de los principios de no intervención, así como el respeto a la soberanía, son temas que requieren un diálogo constante y una visión compartida que beneficie a los intereses nacionales. Temas de atención prioritaria con los Estados Unidos de Norteamérica son la atención de los mexicanos que se encuentran en ese país y el fortalecimiento de las relaciones comerciales y los mecanismos de cooperación bilateral en los temas de educación, medio ambiente y uso sustentable de los recursos naturales. Asimismo, la evaluación e informes de los avances ante los tratados internacionales que México ha asignado en materia de defensa de las prerrogativas fundamentales, la lucha contra la violencia a las mujeres y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es importante recalcar, además del análisis del cumplimiento de los estándares internacionales, que son dirigidos a incrementar la competitividad y las condiciones que favorezcan la inversión extranjera en México. El PRI reafirma su disposición de colaborar en la construcción de una política exterior que mantenga a México como un actor relevante en el escenario global, pero también seremos vigilantes para que las acciones de la Cancillería se ajusten
a los principios que han caracterizado a nuestra diplomacia. Hoy valoramos la oportunidad de construir acuerdos con el doctor de la Fuente, siempre en el marco del respeto institucional y de la defensa de los intereses de nuestro país. Por estas razones, votamos a favor de su nombramiento, confiando en que pueda cumplir con las expectativas que exige el cargo, pero conscientes de que el diálogo entre la Cancillería y el Senado será determinante para enfrentar los retos internacionales que México tiene por delante. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Riquelme Solís, y muchas gracias además por ajustarse al tiempo. No debería agradecer que se ajusten al tiempo, pero es mérito a estas alturas. Senadora, tiene la palabra la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Hoy asistimos a la ratificación del secretario de Relaciones Exteriores nombrado por la titular del Poder Ejecutivo Federal en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 76 constitucional. Lo hacemos con el compromiso de impulsar lo que esperemos sea una política exterior del Estado, que restablezca el liderazgo de México en el mundo, que respete a plenitud las facultades del Senado en esta materia y que corrija errores de una política exterior errática, ideológica y dominada por una visión maniquea del país de sus relaciones internacionales como la que tuvimos en el sexenio pasado. En efecto, el Senado de la República cuenta con las facultades exclusivas en esta materia que tienen que ver con analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como para ratificar los nombramientos que efectúe tanto para embajadores y cónsules generales para empleados superiores del ramo. Desde su origen bicentenario, mismo que acabamos de conmemorar, el Senado mexicano ha fungido como Cámara de Supervisión y de Control de la Política Exterior de México. Pero este papel de la Cámara Alta en asuntos internacionales adquiere cada vez mayor relevancia a partir de la creciente complejidad geopolítica de nuestro tiempo. Creo que la trayectoria y el prestigio del doctor Juan Ramón de la Fuente serán claves para corregir el rumbo y restablecer las relaciones diplomáticas con países fundamentales para México. En el Grupo Parlamentario del PAN tenemos claro el valor de su trabajo representando a México en Naciones Unidas y lo reconocemos, pero sabemos también que la política exterior de México durante la pasada administración estuvo lejos de ser la que necesitaba el país. De ahí el voto de confianza que algunos de nosotros le daremos y al que esperemos usted corresponda con trabajo, creatividad, inteligencia, responsabilidad y visión de Estado, pero es también la razón del voto en contra de algunos integrantes del Partido Acción Nacional. Tanto sus consideraciones como las nuestras merecen respeto y atención. Esta es una muestra más de la vocación plural y democrática de nuestro grupo parlamentario. Tenemos frente a nosotros un escenario internacional complejo y desafiante. La guerra en Medio Oriente ha desencadenado una tragedia humanitaria y una rápida y preocupante expansión a otros países del mundo árabe. La invasión rusa a Ucrania no cesa y en muchas dimensiones se recrudece. En Venezuela se consolida un régimen dictatorial, mientras en Haití la gobernabilidad parece esfumarse para siempre. En Estados Unidos, la polarización electoral está al rojo vivo y numerosos países europeos están al acecho de fuerzas radicales y antidemocráticas.
Por si fuera poco, el mundo entero ve cada vez con mayor frecuencia los embates de un cambio climático que no da tregua y sufre las consecuencias de una crisis migratoria y de refugiados sin precedentes. Y todo esto ocurre en medio de un conflicto de baja intensidad que no por ello resulta menos preocupante: la guerra comercial y estratégica entre las grandes potencias mundiales, Estados Unidos y China. En este contexto global, no nos podemos dar el lujo de una política exterior en piloto automático como la del gobierno pasado. Sobre todos estos temas, exigiremos que México adopte posiciones de vanguardia que correspondan a la naturaleza de un régimen democrático que privilegia la protección y la defensa de los derechos humanos, y a un país líder tanto en el hemisferio occidental como en los organismos multilaterales. Le tocará a usted y a la Presidenta de México restablecer y normalizar las relaciones diplomáticas en nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, Canadá y España, que actualmente viven una inaudita pausa. Corresponderá hacer algo similar con Perú, país hermano con el que compartimos tanto y con el que nos separa solamente un absurdo economo. Y habrá que encontrar las vías adecuadas para normalizar las relaciones diplomáticas con Ecuador del lamentablemente incidente de abril pasado. La Presidenta de México no puede dejar de participar en los grandes foros mundiales y tiene que representarnos, por ejemplo, en la próxima cumbre de líderes del G20 en Brasil. Es su obligación y al mismo tiempo una alta responsabilidad diplomática de la que no puede excusarse. Esperemos que México se abra otra vez al mundo, porque los 6 años pasados de autarquía y desinterés por los grandes asuntos mundiales, de descuidos y negligencias diplomáticas, no rindieron ningún fruto. Es cuanto. Gracias, senadora Díaz Marmolejo. Cierra la ronda de posiciones de los grupos parlamentarios la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Con su permiso, presidente, y el del pueblo de México. Hoy recibiremos con honores a un servidor público que ha entregado su talento y amor a nuestro país, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que encontrará en el Senado a un aliado para que el nombre de México siga resonando alto y claro en el mundo entero. Nuestros principios de política exterior nos enorgullecen, se sintetizan en la doctrina Estrada y se mandatan en el artículo 89 constitucional. El principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de no intervención, porque respetamos la soberanía ajena tanto como deseamos que se respete la nuestra. El principio de solución pacífica de controversias, porque anteponemos el diálogo como forma prioritaria para resolver conflictos, convencidos de que la política existe como herramienta para evitar la guerra, y el principio de cooperación internacional. En el México de la Cuarta Transformación nos tomamos estos valores muy en serio, pues heredamos una heroica tradición de recepción con quienes fueron perseguidos en sus países por defender la libertad y la democracia, algo que nos legó un amplísimo prestigio internacional, pero también invaluables aportes como los realizados por el exilio español y el chileno. Tras recibir el plan de trabajo propuesto por el doctor de la Fuente, celebramos que este no solo representa a cabalidad la forma en la que nos relacionamos con los pueblos en el mundo, sino también con una parte del nuestro propio, aquellos que huyendo de la pobreza y de la violencia cruzaron la frontera y hoy los llamamos paisanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque nuestros paisanos en los Estados Unidos no merecen solo una mención, pues son un pilar fundamental del bienestar en nuestro país y con su esfuerzo incansable reparten en México cerca de 70,000 millones de dólares, más del doble de lo que dispersa la pensión de adulto mayor que hoy dignifica la vida
de millones de abuelitas y abuelitos. No hay palabras suficientes para agradecerles el amor por nuestras familias, que son las suyas, y por nuestra patria, que también es la suya. A quienes trabajan en las lecherías, recogen las berries, levantan techos, paredes y edificios completos, trabajan de meseros y cuidan del hogar ajeno. A quienes llegan como pueden a tierra ajena, batallan con un idioma desconocido y enfrentan cabeza en alto el racismo y la discriminación de la derecha ultraconservadora que no vamos a permitir que crezca en México. A ellas y a ellos, nuestros amados paisanos, les decimos gracias, gracias, gracias. Son prioridad de nuestra presidenta y son también el corazón del plan de trabajo del doctor de la Fuente, que propone la digitalización de servicios consulares para evitar burocracia, atención rápida y digna y documentos de identidad accesibles. En resumen, que la política humanista de la 4T llegue fuera de nuestras fronteras para cuidar y acompañar a nuestros compatriotas. Pero no solo documentos y trámites, también defensa legal para reaccionar ante deportaciones masivas, detenciones ilegales, casos de violencia y abusos laborales tan frecuentes entre nuestros jornaleros que muchas veces no denuncian por miedo a ser deportados. Se propone además crear un observatorio para monitorear las leyes antiinmigrantes, como las impulsadas por el gobernador racista de Texas, y así estar preparados para la ofensiva diplomática y jurídica. Y como es tiempo de mujeres, celebro la propuesta de paridad al frente de consulados, embajadas, misiones y oficinas de enlace. Lo tenemos claro, para nuestros paisanos exigimos el respeto que deben ofrecer y que debemos ofrecer todos como autoridades a quienes viven en nuestro territorio los 5 fenómenos de la migración: origen, destino, tránsito, retorno, y el quinto silencioso, la espera, para quienes aquí viven la incertidumbre de sus trámites y solicitudes ante el país vecino. Nuestro norte también es el sur, por lo que seguiremos construyendo con los pueblos hermanos de América Latina. Hoy México encabeza una segunda ola de gobiernos progresistas en la región, acompañada con los liderazgos de Lula, Petro, Xiomara, Boric y muchos más. No en vano tenemos a la primera mujer presidenta de Norteamérica, la doctora Claudia Sheinbaum, que fue recibida por el mayor número de delegaciones internacionales y jefes de Estado en nuestra historia. También continuará la integración con nuestro principal socio comercial con la revisión del TEMEC. En el pasado sexenio enfrentamos retos importantes como el doloroso asalto a nuestra embajada en Quito, donde el gobierno de Ecuador decidió violar todos los principios de derecho internacional, socavando nuestra integridad territorial, lo que llevó a la firme decisión de romper relaciones diplomáticas. El pueblo de México es generoso, pero tiene memoria y no olvida las vergüenzas diplomáticas que los gobiernos neoliberales nos hicieron pasar con el come si te vas de Fox o el penoso episodio de Calderón con el robo de celulares BlackBerry a diplomáticos estadounidenses. De hecho, algunas de ellas no solo fueron vergonzosas, también profundamente dañinas, como la Operación Rápido y Furioso. Fíjense, qué tanto hemos cambiado que pasamos de acordar en tiempos de Calderón el tráfico de armas a denunciar ante la Corte estadounidense a los vendedores y fabricantes de armas que llegan a México. Al doctor Juan Ramón de la Fuente le manifestamos el respaldo firme de esta soberanía, concluyo, para seguir fortaleciendo el digno y soberano papel de México en el exterior, que hoy se erige como potencia mundial ante un mundo asediado por la guerra y la desigualdad. Será un honor, doctor Juan Ramón de la Fuente, llamarlo canciller. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Chávez. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de mujeres del municipio de San Juan del Río, Querétaro, quienes acuden por invitación del senador Agustín Dorantes Lambarri para conocer el desarrollo de los trabajos legislativos del Senado de la República. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones y esperamos que su visita sea una grata experiencia. Sean bienvenidas a este recinto. Agotadas las intervenciones para los posicionamientos, iniciamos con la discusión del dictamen. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. En contra. Gracias. Voy a hacer uso de los 10 minutos que me corresponden.
Son 5 minutos conforme al corresponden 10 reglamento. minutos. No, en la discusión en lo particular son 5 minutos. Yo seré respetuoso Mi del tiempo. bancada me ha dicho que me corresponden Yo 10 seré minutos. respetuoso del tiempo. Pido a la Secretaría lea antes de la intervención de la senadora. Mi bancada me ha el dicho que me tiempo. corresponden Sí, pero no 10 manda la minutos. bancada de Acción 10 Nacional. minutos. Quien manda es el reglamento. Pido a la Secretaría lea el artículo respectivo. Un momento, senador. Ah, perfecto. Artículo 76, numeral 1, fracción quinta. Intervención en contra o a favor hasta por 5 minutos. ¿Es cuánto? Como puede observar, senadora Telles García, el tiempo de su intervención se debe ceñir a 5 minutos. Sí. O permítame, senadora, sonido. Sonido a la curul de la senadora Susana del Carmen Satarain García. Muchas gracias, presidente, integrantes de la mesa directiva. Soy Susana Satarain, tengo una participación registrada. Quisiera cederle mi tiempo a la senadora Lili Telles, quien representa mi punto de vista con relación al tema en mención. Gracias. Sí, sería su intervención en 2 tiempos de 5 minutos. En este momento tiene 5 minutos, después intervenía Ruth Miriam González Silva y después en el turno de la senadora Satarain tendría usted 5 minutos más. Gracias. Gracias, senador Noroña. Sí, adelante, ¿Le puedo senadora. hacer una petición, senador Noroña? Con mucho gusto, senadora María Lili del Carmen Telles García, la escucho. Gracias. Cuando me griten por parte de la bancada de Morena, no es necesario que los calle. A mí no me molesta que griten. Muy bien, Gracias. sé que se siente en su ambiente, así es que yo pediré que nadie que siga Gracias. de frente. Estoy respetando. Bueno, a mí me parece que estoy respetando. Tiene la palabra senadora Telles García. Gracias. Mexicanos, la toma de protesta de la presidente Claudia Sheinbaum fue un desaire descomunal, fue un desaire como no ha habido precedentes en el México contemporáneo. Por más que digan que vinieron delegaciones, se trataba de que vinieran presidentes, jefes de Estado y de gobierno, no que enviaran a simples delegaciones. Por eso ayer le decía al doctor Juan Ramón de la Fuente que todo su discurso triunfalista sobre que México es un líder mundial, pues se vinieron abajo sus aseveraciones, porque la prueba fundamental que tendría que sostener los dichos del doctor Juan Ramón de la Fuente, la reprobó. En los hechos, lo que vimos fue que solo 15 jefes de Estado acudieron a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Ni un solo presidente de Norteamérica, ni un solo jefe de Estado de Europa y de Asia, apenas el Club de los Populistas Latinoamericanos. El fondo de este desaire global a Claudia Sheinbaum es el resultado de 6 años de extravío geopolítico, de una postura equivocada y errática, porque habrían de venir a México a atestiguar la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, algún presidente de Estados Unidos y Canadá, si el gobierno mexicano ha pisoteado los principios de certeza de nuestra alianza comercial. Habla mucho el doctor de la Fuente de la libre autodeterminación de los pueblos, pero es candil de la calle y oscuridad de su casa. No dice, aunque los demás lo sepan, los demás líderes mundiales lo sepan, que en México no hay autodeterminación, que en México no hay soberanía, porque la política de López Obrador y la de su pupila, la presidente Claudia Sheinbaum, ha sido entregar soberanía a los cárteles. Nos preocupa mucho
que teniendo el doctor de la Fuente tantos estudios, tantos doctorados, tanta información, siga él abogando en contra de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿De qué sirven tantos estudios si el doctor de la Fuente piensa que se es culpable primero? Y esto lo digo porque él deberá estar informado, si cumple bien con su trabajo, de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 2 sentencias muy severas contra México, diciéndole a México, quita la prisión automática, quítala, porque atenta contra los derechos humanos. Y pregunto otra vez, doctor de la Fuente, tantos doctorados y estudios para que usted esté en contra de un principio fundamental que entiende hasta un niño de primaria, de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Va a seguir México ignorando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, porque ya lo hizo de la Fuente y es lo que va a continuar. Otra, doctor de la Fuente, como le decía ayer, en verdad le tengo que explicar que las embajadas mexicanas no deben ser cuevas de delincuentes. En verdad, doctor, con tantos estudios, no puede entender que las embajadas mexicanas no deben ser cuevas de delincuentes. Ha sido una vergüenza mundial lo de Ecuador, porque México intentó sacar a un delincuente, a un criminal, metiéndolo a la embajada. Es una vergüenza. Y eso no lo va a corregir de la Fuente, porque Sheinbaum está de acuerdo en que las embajadas mexicanas sigan operando como cuevas de criminales. Hablan mucho de la cuestión de las armas, que porque México demandó a Estados Unidos, a los fabricantes de armas, pero no dice, doctor de la Fuente, no dice por cobardía que es México el que permite la entrada de las armas. ¿Por qué no dice, doctor de la Fuente, en el Gabinete de Seguridad que sellen la frontera para que no entren armas? Porque el gobierno de México con AMLO y ahora con Sheinbaum está coludido con los cárteles y por eso dejan pasar las armas en nuestra frontera, por eso, y en una forma mentirosa e hipócrita culpan a empresas de Estados Unidos. Senadora Telles y García, se ha terminado su tiempo. Si quiere concluir, por favor. Si no quisieran que pasaran las armas, el gobierno de México daría instrucciones a las autoridades para que no atravesaran. Pero qué fácil echarle la culpa a otros en un discurso mentiroso. Continuaré con la segunda parte de mi intervención en mi próximo turno. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Yo creo que sí es importante dar y brindarnos respeto. Es la presidenta constitucional Claudia Sheinbaum Pardo. Yo le digo compañera presidenta, pero le pueden decir solo presidenta o presidente, no hay ningún problema. Y mi nombre completo es José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Tiene el uso de la palabra la senadora Ruth Miriam González Silva del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Buenas tardes, con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, no cabe duda que el asunto que hoy nos convoca es de la mayor importancia para el país, incluso para el mundo. Esto por las implicaciones que tendrá el cumplimiento del mandato constitucional respecto de la aprobación del dictamen mediante el cual se ratifica al ciudadano Juan Ramón de la Fuente Ramírez como secretario de Relaciones Exteriores. El ciudadano Juan Ramón de la Fuente cuenta con una trayectoria impresionante
no solo en el ámbito de la política, en la cual ha tenido un papel destacado como embajador extraordinario, como representante permanente de las Naciones Unidas, sino también como médico, investigador, docente, secretario de Salud y rector de la máxima casa de estudios. Todo ello acredita el cabal cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo que la presidenta Claudia Sheinbaum le ha encomendado. Y esto es razón suficiente para que la bancada del Partido Verde Ecologista de México vote a favor de su ratificación como titular de la Cancillería. Quiero recalcar que no se trata de un cargo menor. La política exterior de este país, a partir de la Cuarta Transformación, ha dado un paso muy importante al redefinirse a sí misma como una política exterior humanista. Asimismo, sin dejar de observar el apego a los principios constitucionales y, por supuesto, al derecho internacional. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, le damos el voto de confianza para que la política exterior humanitaria en este segundo piso de la Cuarta Transformación siga poniendo en alto a México, a los mexicanos, y que defienda a manos llenas la promoción de la paz, de la seguridad, porque en un mundo de paz permite a las naciones crecer, dar cabal cumplimiento a sus compromisos internacionales y promover mayores avances, ya sea en el ámbito regional o multilateral. El fortalecimiento del liderazgo internacional de México, como ya ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, será uno de los aspectos que el secretario de Relaciones Exteriores, estoy segura que atenderá. A ese respecto, el Partido Verde hacemos votos porque México sea un referente internacional en el cumplimiento de los compromisos. Y, por supuesto, aquellos acuerdos e instrumentos internacionales como la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable, los objetivos y las metas del Marco Mundial sobre biodiversidad, así como mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París en materia de cambio climático. De igual forma, consideramos que no es ocioso pronunciarnos por los temas de la agenda de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como es el de la movilidad humana, importantísimo. Presido la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y estoy segura que vamos a coadyuvar con el canciller para poder generar mejores acciones, también desde la frontera sur hasta la frontera norte. A este respecto, el tomar en consideración la migración humana por efectos del cambio climático, seguramente se requerirán esfuerzos adicionales y además, como todos sabemos, el impacto de los fenómenos naturales extremos en la población es un agravante de la migración y por ende demandará de los países receptores lo que son recursos, servicios e infraestructura. Estamos seguros de que el papel que desempeñará… Sí puede concluir, por Claro favor, que sí, senadora presidente, González concluyo. Silva. Gracias. El ciudadano Juan Ramón de la Fuente llevará a la política exterior a buen puerto. Nos sentimos bien representados. El Partido Verde le ratifica nuestra confianza y nuestra plena disposición de trabajar desde el Poder Legislativo.
Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora González Silva. Tiene la palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra hasta por 5 minutos. Gracias, senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. ¿Ya ve qué fácil es? Continúo con mi explicación. Han estado presumiendo, tanto el doctor Juan Ramón de la Fuente como la bancada de los mafiosos, que nuestros paisanos mandan más remesas. Lo que no dicen es que nuestros paisanos mandan más remesas porque cada vez le va peor a sus familiares en México. Lo que no aceptan es que nuestros paisanos logran tener mejor trabajo y sueldos en el sistema político, económico, neoliberal, liberal de los Estados Unidos de América, en donde pueden ganar más para enviar dinero a los familiares a quienes cada vez les va peor en nuestro país. Ahora, gran preocupación es saber si México va a seguir financiando al dictador cubano disfrazado de contratar a médicos. Gran preocupación es saber si México va a seguir protegiendo, apoyando y solapando al dictador venezolano cuando los países más democráticos del mundo ya lo han condenado. Gran preocupación es saber si México va a seguir avalando la violación a los derechos humanos en Nicaragua, en China, en Rusia, en Venezuela, en Cuba y en otros lugares. Es gran preocupación no por la incertidumbre de lo que va a hacer México, sino porque sabemos que el doctor de la Fuente lo seguirá haciendo, porque él ha presumido que él es el ideólogo y el ejecutor de las peores y más aberrantes políticas exteriores de una izquierda radical, antidemocrática, militarista y antiderechos humanos. La doctrina Estrada ha sido usada como un pretexto de neutralidad, pero la neutralidad que ha ejercido el doctor de la Fuente, desgraciadamente, en nombre de México, es en realidad una complicidad con los países que atentan contra los más elementales derechos humanos. También presumen una agenda feminista. El doctor de la Fuente ayer decía que su agenda feminista y que las mujeres, etcétera. Otra vez candil de la calle y oscuridad de su casa. Lo decía frente a otros líderes, representantes de países que saben perfectamente bien que el feminismo de México es una farsa y una hipocresía, porque en México, con Claudia Sheinbaum, presidente de este país, y con AMLO, hay más feminicidios que nunca. ¿Cómo puede hablar Juan Ramón de la Fuente de una política feminista cuando en México se asesina a más mujeres que nunca? Eso no lo dice. Eso no lo dice. ¿Por qué? Por hipócrita. Insisto, voy a votar en contra. Evidentemente voy a votar en contra de la ratificación de Juan Ramón de la Fuente, porque no deseo que le vaya bien al gobierno de Claudia Sheinbaum, que le va a hacer mal a México. No deseo que le vaya bien a un gobierno que pretende perjudicar y dañar a México. Doctor Juan Ramón de la Fuente, lástima que no entienda que tantos doctorados, 20 por ahí, que tantos estudios, que sus estudios en psiquiatría, lástima que no le hagan entender que si no hay ética, todos esos estudios no le sirven de nada, porque usted ha demostrado ser un antidemócrata, antiderechos humanos, solo
por la ambición personal de un cargo. Que quede registro que no va a contar con unanimidad y para despedirme, doctor Juan Ramón de la Fuente, le anticipo que sabrá, que tendrá más noticias mías porque saldré a los foros de los países democráticos del mundo a denunciar cómo México, la presidenta Claudia Sheinbaum y la bancada de los mafiosos van a quebrar a la República. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Telles García, por ajustarse al tiempo. Tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polemski-Gurwitz, del Grupo Parlamentario Partido de Trabajo, a favor. Hasta por 5 minutos. Senadora Tello, ¿con qué objeto? Un momento, senadora Polemski. Moción de orden. Adelante, senadora. Adelante. Escucho en verdad que con mucha tristeza a la senadora que estuvo en la tribuna. Me parece que debe de ser ella quien debe de reflexionar en que tenemos, pues hay un reglamento y ella utiliza palabras bajas que molestan y que debería de elevar un poquito más su perfil como senadora para dejar de estar señalando y lastimando a los que no quiere. Pero pues a ella no la quiso la mayoría del pueblo de México. Por eso son minoría. Sí, y aunque en sentido estricto no fue una moción de orden. Sí, senadora Telles García, ¿con qué objeto? Sonido. Adelante, tiene la palabra hasta por 1 minuto por alusiones. La senadora, ¿qué está hablando? La senadora comunista, la que adora al régimen que atenta contra los derechos humanos de Cuba y al régimen de Venezuela que atenta con los... Sí, no, usted, la que está en tribuna, claro. ¿Usted? Le solicito que compruebe sus dichos enumerando las palabras que usted considera que son insultantes, para que no quede usted exhibida en sus mentiras. Está medio confuso. Tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polemski-Gurwitz. ¿Qué pasó? Hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Como bien dijo el doctor Juan Ramón de la Fuente, México es un líder a nivel mundial, aunque les duela, aunque les arda y vengan a hacer actuaciones de vodevil a esta tribuna. Y para ello, sí voy a presentar números para demostrar que han sido los gobiernos, los presidentes de la 4T, los que han tenido el mayor número de representantes del más alto nivel a nivel internacional. Y esto lo hago no para contestar a quien no merece ni siquiera serle contestado. Lo hago para informar al pueblo de México, para que no cualquiera venga a querer engañarlos. Aquí tengo un cuadro comparativo que con mucho gusto lo pasaré a la prensa. Este cuadro plantea que con Vicente Fox vinieron 71 jefes de delegación y 15 mandatarios, total 99. Con Felipe Calderón, 12 y 88 jefes de Estado y 88 jefes de delegación y 12 mandatarios. Con Enrique Peña Nieto, 11 mandatarios, 90 jefes de delegación, total 115. Pero con el presidente Andrés Manuel López Obrador vinieron 17 mandatarios, 70 jefes de Estado. Y con nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinieron 89 jefes de delegación, 16 mandatarios, lo que da 127, que por mucho
son más de los que vinieron con el PAN. Entonces, solo para que no engañen, para que no digan tanta tontería. Miren, yo tengo amigos y amigas en el PAN y creo que el Partido Acción Nacional merece mucho respeto, pero ¿por qué recogen cascajo? ¿Por qué recogen lo peor que Morena no quiso y que los dejó traumados? Tal vez porque mi presidente Andrés Manuel López Obrador pues nunca le dio una cita y la dejó mal, la dejó muy mal para un caso psiquiátrico que tiene una situación grave. Y quiero comentar aquí que siendo senadora de 2006 a 2012, tuvimos el problema de Rápido y Furioso, que yo pedí que se nos presentara una explicación de cuántas armas habían entrado, de qué calibres, por qué frontera, y si con acuerdo, con complicidad o con la ignorancia del gobierno, que en ese momento era el gobierno del PAN. Y nunca jamás contestaron. No sabemos si era por ignorantes o por contubernio. Y hoy todavía seguimos sufriendo todo ese flagelo que nos han generado las armas que entraron en un gobierno del PAN. La verdad, creo que el Senado de la República merece respeto. Creo que esta gente desquiciada pregunta a una senadora y le contestan a otra y ni se enteran. Su confusión es total. Yo de verdad creo que ya esto es un caso psiquiátrico. Sí entiendo que el hecho de que mi presidente Andrés Manuel López Obrador no le haya recibido jamás, la haya dejado trastornada, pero yo creo que por lo menos el PAN haga algo, porque los hace lucir muy mal. Nosotros tenemos una gran política internacional y yo siempre he reconocido que la política internacional de México ha sido tan importante que todos los gobiernos han respetado, por ejemplo, el principio de una sola China y por supuesto que lo seguiremos respetando y que América Latina y el Caribe, claro que son trascendentes importantes y por supuesto que México puso un ejemplo en el pasado cuando apoyó a Cuba y no rompió relaciones con Cuba en un momento tan importante. Y por supuesto, Cuba no exporta Permítame un momento, armas. senadora Cuba, Polensky, permítame un momento. ¿Con qué objeto, senadora Telles García? Gracias, senador Noroña. Solo corregir a quien está hablando en tribuna. Sí, no se puede intervenir para eso, perdón. No se puede intervenir para eso. Adelante, senadora Jacob Polensky-Gurwitz. gracias. Aclarar que Cuba no exporta armas. Cuba exporta médicos, solidaridad, apoyo para todos los países que lo necesitan. Cuba da lo que tiene, no lo que le sobra. Entonces, primero que aprendan, que entiendan, que conozcan cuál es la historia de América Latina y el Caribe, que se conozca cuál es la realidad de México y luego que traten de decir mentiras. La realidad es otra. Y lo único que quiero, favor, y por senadora. eso le voy a dar esta hojita a toda la prensa, es que actrices frustradas no vengan a engañar al pueblo de México. Es cuanto, presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Sí, ¿con qué objeto, senador? Sonido el escaño de la senadora Telles García. ¿Con qué objeto, senadora? Gracias, senador Noroña, por alusiones. Adelante, tiene el uso de la palabra hasta por un minuto. Gracias. Solo aclarar que fui yo quien dejó a la bancada de Morena, que fui yo quien los aventó y que incluso a una semana de haber dejado a la bancada de Morena, el presidente López Obrador me mandó ofrecer la candidatura al gobierno de Sonora y no la acepté y le mandé decir
le mandé decir a AMLO que no la quería, porque yo no quería nada que tuviera que ver con Morena. Muchas gracias, senador. Gracias, senadora Tess García. ¿Con qué objeto, senadora Claudia Anaya? Gracias, presidente. Muy breve, únicamente una moción de orden. Presidente, yo sé que Adelante. todo mundo es muy libre de lo que habla. Yo únicamente quiero conminar a mis compañeras senadoras a que nos hablemos con más respeto. La llegada de las mujeres a la política es para construir, es para aportar, que nunca sea para destruirnos, que nunca se esté celebrando de un lado y del otro, de un partido y del otro, la agresión entre compañeras. Elevemos el debate, tenemos la capacidad de hacerlo. Nos costó mucho trabajo llegar aquí para que estemos con estos calificativos y con este comportamiento. Es una invitación cariñosa, solidaria, respetuosa, porque cada quien es muy libre, pero en esta libertad, por favor, compañeras, elevemos el nivel del debate. Gracias. Adelante, presidente. Gracias, senadora Anaya Mota. ¿Perdón? Sí, senadora Susana Harp. ¿Con qué Gracias, objeto? senador presidente. ¿Con qué Pues, objeto? también para pedirle que regresemos al tema central, que es la ratificación de nuestro secretario de Relaciones Exteriores, el canciller, que esperemos que sea votado. Por supuesto, todos a favor, todas a favor. Por favor, regresemos a lo que era el objeto de este momento de la sesión. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Harp Iturribarría. Y tiene el uso de la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, senador presidente. Celebrar que este debate se esté desahogando entre pares, porque el pueblo de México que nos ve y nos escucha tiene mucha claridad respecto a lo que representamos. Decirle a nuestro querido canciller que si no se logra una votación unánime con motivo de la ratificación de su encargo, debe de ser para él un timbre de orgullo, porque el pueblo de México verá cuáles son los argumentos y los motivos por los que no se respalda esta digna propuesta. Nosotros nos sentimos orgullosas y orgullosos en el Partido del Trabajo de esta política exterior que ha distinguido a nuestro país en el concierto internacional como un país libre, democrático, soberano, solidario. Y cuando digo nosotras y nosotros, me refiero no solamente a los senadores del Partido del Trabajo, sino a los de Morena, a los del Partido Verde, pero tal vez lo más importante, al pueblo de México, que depositó su confianza y que nos dio la posibilidad de que nosotros hoy lo representemos aquí. ¿Qué mezquindad se requiere para usar esta tribuna y venir a decir que no se le desea éxito a un gobierno? Necesitan aprender a administrar sus derrotas. Nosotros aquí representamos más de 36 millones de votos y hay compañeras que no se representan ni a sí mismas, que se les olvida que no tendrían posibilidad de haber accedido a un espacio en este Parlamento si no hubiera sido por la generosidad de nuestro movimiento. La traición, también el pueblo de México la observa. Pero qué bueno que nosotros estamos hablando entre pares, porque el señor canciller no se merece este nivel de debate y de discusión. En el Partido del Trabajo defendemos a la persona. Es un hombre ético, profesional, académicamente acreditada su superioridad. Fue rector de nuestra máxima casa de estudios, tiene su carrera diplomática también y nos representó con honor, con orgullo, con dignidad los 5 últimos años de su vida profesional como representante ante las Naciones Unidas y lo hizo de una manera excepcional. Es un hombre probo, es un hombre con una gran ética, es un hombre con una amplia trayectoria, con un gran conocimiento, que qué bueno que no está en estos instantes escuchando este nivel de debate.
porque avergüenza. En el Partido del Trabajo defendemos a la persona, defendemos a la institución, la Secretaría de Relaciones Exteriores, defendemos la política exterior de nuestro país y defendemos el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Debe saber el señor canciller y el pueblo de México que nosotros estamos ciertos que su agenda de trabajo tiene un cúmulo de conflictos de máxima prioridad para atender, como para estar escuchando y contestando estas estridencias ignorantes y sin sentido. El canciller debe ocupar todo su tiempo y su capacidad en planear cómo va a abordarse el tema de los tratados internacionales, de los tratados comerciales, el conflicto tan importante que tenemos con el tráfico de drogas, de personas, de armas a nuestro país, cómo debemos nosotros combatir esos más de 2.5 millones de cruces irregulares que hay en nuestras fronteras, cómo vamos a proteger a más de los 40 millones de mexicanas y mexicanos que radican en el exterior, cómo vamos a coadyuvar a través de un catálogo de políticas públicas para ayudar a aquellos 5 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos y que su estatus migratorio no es legal en aquel país. ¿Cómo vamos nosotros a llevar del debate a la política pública ese reconocimiento a nuestros héroes, a nuestros migrantes, a nuestros paisanos? Tiene cosas sumamente relevantes de qué preocuparse nuestro canciller como para entretenerse en este nivel bajo que sin duda denosta a la persona, mas no al Parlamento. Ratificarle a nuestro querido canciller el respaldo de las y los senadores de nuestro movimiento y decir que en unos minutos más este tablero habrá de reflejar la voluntad de la mayoría del pueblo de México que lo reconoce y que lo honra, y que en unos momentos más estará aquí frente a esta tribuna protestando la más alta encomienda que se le puede dar a un funcionario, que es representar a nuestro enorme país ante el concierto de las naciones. Saludamos con cariño, con respeto, con admiración y con aprecio a nuestro querido canciller. Yo los invito, compañeras y compañeros, que hagamos oídos sordos a esas voces que no tienen ni los argumentos, ni la información, ni la preparación, ni la voluntad de abonar en beneficio del pueblo de México. Muchas gracias, senador presidente. Muchas gracias, senadora Bañuelos de la Torre. Sigue en el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario Morena, a favor. Gracias, presidente. Honorable Asamblea, en el Grupo Parlamentario de Morena no podemos permitir que un hombre de la altura del doctor Juan Ramón de la Fuente entre a este recinto sumido en una narrativa de mentiras, sumido en una narrativa de falsedades y de hipocresía, porque lo decía bien nuestro presidente de la República, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, y no solo la hipocresía, también la mitomanía. Y el doctor Juan Ramón de la Fuente, al ser psiquiatra de formación y de profesión, conoce bien el DSM-5, en donde se considera la mitomanía como un trastorno de la personalidad, pero estoy segura que él se reservará el diagnóstico y que aquí vendrá a platicarnos de lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es verdaderamente importante? Las y los 40 millones de paisanos que residen en Estados Unidos, que levantan a dos países con su esfuerzo, con su dedicación, y que le entregan al pueblo de México 70,000 millones de dólares anuales, el principal ingreso de nuestro país. Un aplauso fuerte para nuestras paisanas y paisanos valientes, hermosos, que viven en Estados Unidos. Vamos a desmentir un poquito las mentiras que aquí se virtieron con tanta ligereza. Lo que sucedió en la Embajada de Quito
en Ecuador no tiene ningún precedente y nos hizo cerrar filas como país. Incluso la candidata presidencial de la oposición rechazó la conducta del gobierno de Ecuador. Me parece de una mezquindad inimaginable que aquí se defienda al gobierno de Ecuador, que sin miedo se entromete en territorio mexicano, y no tenemos la capacidad como Senado de la República de rechazarlo contundentemente. Con el asunto de la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, les quiero decir, miren, según datos de las oficinas de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo rompió récord al ser la mandataria que contó con más jefes de delegaciones en la historia de nuestro país. Es mentira lo que aquí se ha dicho en esta tribuna. Y además de eso, quiero empezar por cerrar. Al Senado de la República también le compete la política exterior. No podemos dar una imagen, un mensaje de división, de ruptura, buscando minar al nuevo gobierno. Tenemos que actuar en unidad y fortalecer a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y al plan de trabajo que nos ha presentado el doctor Juan Ramón de la Fuente, poniendo nuestra confianza en esas instituciones, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía también con el compañero Marcelo Ebrard, que también habrá de formar parte del equipo que revise el TEMEC, todos comandados por la doctora Claudia. Quiero cerrar diciéndoles que el grupo parlamentario de Morena acompañará con mucho gusto y por unanimidad, porque el que no salga por unanimidad en el Senado, con esos votitos que faltará, serán una condecoración para el gobierno de la Cuarta Transformación, porque a nosotras y nosotros nos caracterizan las personas con honestidad, con integridad, con altura, con verdad, y que no vienen aquí a verle la cara a las y los mexicanos, y menos a nuestros paisanos que tuvieron que huir de la falta de oportunidades laborales y educativas que provocaron los gobiernos neoliberales. Doctor Juan Ramón de la Fuente contará con todo el apoyo, con todo el cariño, con todo el reconocimiento en esta ratificación, pero también en su encomienda como canciller de este gobierno feminista, de izquierda, progresista, de altura, que es ejemplo en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Chávez Treviño. Sigue en el uso de la palabra hasta por 5 minutos el senador Alejandro Murat Hinojosa. En favor. Con su venia, señor presidente, subo a esta tribuna, en este recinto, para primero precisar que en efecto hoy tenemos a la primera presidenta con A, después de más de 200 años en nuestro país. Presidenta con A, porque es ella la que en 2 ocasiones ha ganado elecciones a través del voto popular y que hoy la respaldan más de casi 36 millones de votos. 36 millones de votos que pudieron observar que dio resultados contundentes disminuyendo los homicidios, incluyendo feminicidios, de 16 a 5.4%. Sí, por supuesto, aquella presidenta que siendo jefa de gobierno presentó el primer gabinete paritario de este país. Y sí, por supuesto, la presidenta que tuvo la recepción de mayor número de jefes de Estado o de gobierno en la historia de México y también el mayor número de representantes de jefes de delegación
en la historia de México. Es por eso que hoy, amigas y amigos senadores, es importante también reflexionar que en efecto, es un órgano eminentemente político, pero que la política exterior de México debe de ser una política de Estado. Y eso es lo que debe de ser el factor común que nos una. Por eso también es importante y primordial precisar que cuando se miente, y hay que recordar que mentir es decir algo contrario a lo que se sabe, de acuerdo al diccionario de la lengua española, o confundir es utilizar diversidad de temas para no reflejar la realidad, como dice el diccionario de la lengua española. Es fundamental precisar ciertos puntos que hoy se han vertido en este recinto. Primero, hoy habría que decir que nuestro sistema de justicia penal acusatorio, en efecto, privilegia la libertad de las personas cuando se comete un delito, pero también prevé la aplicación de prisión preventiva justificada y accionar para tema de delitos graves. Es importante también recordar que nuestra política exterior se ha construido a través del tiempo y ha generado su prestigio porque ha sido consistente. Empezó con Benito Juárez cuando nos dijo que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, pero siguió también, amigas y amigos, aquel 27 de septiembre de 1930, cuando Genaro Estrada publicó y dijo: su país no se pronunciará sobre la legitimidad de los gobiernos de otros países ni los calificará. Esa ha sido la política de Estado, amigas y amigos, que ha guiado el prestigio y ha determinado que México pueda ser un gran generador de acuerdos y que, por supuesto, permita que los principios fundamentales de libre autodeterminación y no intervención permitieran que llegaran a México en momentos difíciles la diáspora chilena, la diáspora española, y que en momentos difíciles de conflicto como los que vive hoy el mundo deben de prevalecer. Es por eso que hoy subimos a esta tribuna, para recordar que México tendrá en el doctor Juan Ramón de la Fuente a un mexicano ejemplar, a un mexicano que también ha demostrado que tiene la capacidad, a través del voto, como lo hizo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para poder ser el que encabezara sus trabajos. Si puede concluir, no solo lo senador acompañan su Murad perfil Hinojosa académico, como rector de la Universidad Autónoma de México, como secretario de Salud, sino también su honorabilidad. Por eso hoy desde esta tribuna invito a las senadoras y a los senadores que votemos a favor de México, como lo ha hecho el doctor Juan Ramón de la Fuente a través de su historia, y que nos recuerda que primero está México, que segundo está México y que tercero está México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Murad Hinojosa. Y para cerrar esta ronda, tiene la palabra la senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Manduján. Sonido en el escaño de la senadora Guadiana Manduján. No, retiro mi posición. Creo que ya está suficientemente discutida. Muy bien. Muchas gracias. Pregunte la Secretaría si está suficientemente discutido el tema.
Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Gracias. Los que estén por la negativa, gracias. ¿Abstenciones? Gracias. Suficientemente discutido, señor presidente. Estando suficientemente discutido, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del acuerdo en términos del artículo 243 del reglamento del Senado. Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Pregunto a esta honorable Asamblea si falta algún ciudadano o ciudadana senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. El sistema sigue abierto. Okay. Senador Gonzalo Ñáñez, esperamos el registro de su voto. Sí. Vuelvo a preguntar a esta honorable Asamblea si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Adelante, senadora.
Sigue abierto el sistema para registrar la votación. ¿Listo, senadora? ¿Algún otro senador o senadora falta por registrar su voto? Ok, ¿quién? Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese. ¿Quién, perdón? Falta la senadora Margarita. Adelante, senadora. A favor. Puede registrarlo, senadora. Sigue abierto el sistema. Listo, listo. Gracias. Señor presidente, conforme a registro en el sistema electrónico, se emitieron 118 votos en favor, 7 en contra y 0 abstenciones. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República ratifica el nombramiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Ramón de la Fuente Ramírez como secretario de Relaciones Exteriores. Comuníquese. En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Juan Ramón de la Fuente Ramírez, por lo que solicito a las senadoras y senadores Alejandro Murat Hinojosa, Karen Michelle González Márquez, Cristina Ruiz Sandoval, Karen Castrejón Trujillo, Jacob Polemski Gurwitz, María Alejandra Barrales Magdaleno, María Martina Cantún Can, Beatriz Mojica Morga, Víctor Mercado Salgado y Saúl Monreal Ávila, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su toma de protesta. Antes, sí, ¿con qué objeto, senador? Gustavo Sánchez Vázquez. Nada más para solicitar mi voto a favor, no se registró, si se puede registrar. Tome nota la secretaría y sume el voto a favor del senador Sánchez Vázquez. Saludo con gusto a los familiares y amigos del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, así como a las y servidores públicos que esta dependencia que nos han acompañado a lo largo de esta sesión. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República.
Les pido a las y los senadores ponerse de pie. Nuevamente les pido a las y los senadores ponerse de pie. Estamos esperando a que las senadoras y senadores se pongan de pie, como exige esta ceremonia de toma de protesta. El respeto pasa por... Bueno, cada quien es responsable de sus actos. Ciudadano Juan Ramón de la Fuente Ramírez, le informo que el Senado de la República, en ejercicio de las facultades que le asignan los artículos 76 y 89 constitucionales, le ha ratificado en el cargo que la titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a su favor como secretario de Relaciones Exteriores. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, señor secretario Juan Ramón de la Fuente. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. Les invito a que nos acompañe, le invito a que nos acompañe en el Presidium para que reciba la constancia de su nombramiento. Gracias, senadores. Pueden tomar asiento. Solicito a la comisión designada acompañe al señor secretario de Relaciones Exteriores cuando desee retirarse del salón.